Es una verdadera locura lo que está pasando en Sinaloa. La página de Valor por Tamaulipas, Valor Tamaulipeco más bien, acaba de publicar este contenido. Es una investigación que hizo el diario El Noroeste. Fíjense cómo pone el título: 1133 más 1297 igual a 2430, como pregunta. La herramienta estratégica de terror del CDS: desaparece un cristiano cada 4 horas en Sinaloa. Pero si desaparecer equivale a morir, la cifra de asesinatos se acerca a 3000. Estamos hablando solamente del periodo de la guerra. Está muy interesante lo que hicieron en el noroeste. El drama humanitario que azota a Sinaloa desde septiembre de 2024 se expresa en cifras frías que, sin embargo, esconden historias de terror y desesperación. Entre estos números destaca uno particularmente aterrador: 1,297 personas privadas de su libertad en poco más de 7 meses. Este análisis busca diseccionar esta cifra, examinándola no solo como un dato estadístico, sino como el reflejo de un estado de barbarie que cuestiona los fundamentos mismos del Estado mexicano. Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de abril de 2025, Sinaloa ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes, producto de la disputa entre facciones del mismo cártel que las autoridades no han podido contener. El balance reportado por el periódico Noroeste es estremecedor: 1,133 homicidios dolosos, 5.1 diarios; 1,297 personas privadas de su libertad, 5.9 diarios; 4,334 vehículos robados, 19.6 diarios; 986 personas detenidas, 4.5 diarias; y 74 personas abatidas. O sea, esa es la merma que le ha hecho el gobierno a los cárteles: 74 personas. Esta violencia tiene su origen en el enfrentamiento entre dos facciones del mismo cártel, los Chapitos y los Mayitos, liderados respectivamente por los Guzmán y los Zambada. Lo que diferencia esta crisis de otras anteriores es precisamente su carácter de guerra civil dentro de una organización criminal que históricamente había mantenido cierta cohesión, transformándose ahora en una lucha fratricida que recuerda a las guerras banderizas medievales, donde diferentes linajes de la nobleza rural se enfrentaban por el control territorial. La cifra de 1,297 personas privadas de su libertad en 220 días representa un promedio de 6 prácticamente, ¿no?, diarias. Esto significa que cada 4 horas una persona desaparece en Sinaloa como consecuencia directa de este conflicto. Para dimensionar la magnitud de esta tragedia es necesario compararla con otros contextos y analizarla desde diferentes perspectivas. Entre las víctimas de esta violencia desatada se encuentran grupos particularmente vulnerables. Hasta el 2 de abril de 2025, 37 menores de edad habían sido asesinados en Sinaloa desde el inicio del conflicto. El desglose indica que en marzo de 2025 ocurrieron los homicidios de 2 niñas, Dana Sofía de 12 años y Regina de 14 años, siendo las primeras víctimas femeninas menores de edad en este periodo. En cuanto a los varones menores de edad asesinados, la distribución es igualmente perturbadora: uno de 2, 6, 9 y 12 años, 2 de 14 años, 7 de 15 años, 9 de 16 años y 13 de 17 años. Estos datos evidencian que la violencia no distingue edad ni condición y que los menores están siendo víctimas directas de un conflicto ajeno a ellos. La cifra de 1,297 desaparecidos supera incluso la de homicidios dolosos. ¿Ya lo vieron? Lo que sugiere un patrón de violencia donde la privación de la libertad se ha convertido en una herramienta estratégica del terror que irremediablemente nos lleva al homicidio, bajo el entendido de que, aunque no haya cadáver, sí puede haber asesinato. Entonces estaríamos ante una cifra de 2,430 víctimas de homicidio desde septiembre.
pero ya ven que dicen que lo feo está en otros lados. Miren, por ejemplo, asesinatos contra desapariciones en Tamaulipas. Los rojos son los desaparecidos y los azules los asesinados. Esto está pasando en todo el país. Si se dan cuenta, en el año 2021, entre 2021 y 2022, ambas líneas, la de asesinatos y la de desapariciones, se cruzan. Y una empieza a disminuir, la de homicidios, asesinatos, y otra empieza a aumentar, la de desaparecidos. Qué raro, ¿verdad? Eso es Tamaulipas. Esto mismo está ocurriendo en todo el país. Bien raro. A diferencia de los homicidios cuya evidencia es inmediata, y eso quién sabe, porque después tarda mucho tiempo la gente en darse cuenta que hay cuerpos tirados en algún lado, ¿no? Las desapariciones generan un estado de incertidumbre permanente en las familias y comunidades, multiplicando el impacto psicológico y social de la violencia. La barbarie, entendida como el opuesto al humanismo y al Estado de Derecho, se manifiesta en actos como el genocidio, la esclavitud y la tortura, considerados graves violaciones de los derechos humanos. En este sentido, las 1.297 desapariciones representan una expresión contemporánea de barbarie en un contexto supuestamente democrático. John Kenneth Turner utilizó el término México bárbaro en 1908 para describir las condiciones de vida de los peones en Valle Nacional y Yucatán. Hoy, más de un siglo después, podríamos volver a utilizar este título para referirnos a la actividad de los señores del narcotráfico. La inmensa mayoría de los mexicanos aceptamos observar las reglas de la convivencia civilizada, pero hay grupos que las rechazan y han llevado a México a una condición inesperada. Lo que hace particularmente inquietante la situación actual es la similitud con aquella época, la impunidad con que operan los grupos criminales, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano. Barbarie y democracia son procesos antagónicos y su convivencia causa desequilibrio en la segunda, en la democracia. Un régimen democrático no debería tolerar acciones de barbarie, especialmente por parte de agentes estatales. Esta afirmación pone en evidencia la contradicción fundamental que opera en Sinaloa, la persistencia de prácticas bárbaras en un contexto formalmente democrático. La privación de libertad de 1.297 personas no solo representa una violación masiva de derechos humanos, sino que cuestiona la legitimidad misma del Estado para garantizar el más básico de los derechos, la vida y la libertad. En este sentido, la cifra es sintomática de un fracaso institucional que trasciende lo meramente estadístico. La respuesta estatal ante esta crisis ha oscilado entre la ineficacia operativa y algo más que la sospecha de complicidad. El despliegue ya de miles de militares en Sinaloa, incluyendo más de 300 soldados de fuerzas especiales, no ha logrado contener una violencia que se expande y diversifica. La estrategia de militarización del conflicto, similar a la implementada en estados como Guerrero durante administraciones anteriores, ha mostrado sus límites. Como señala un análisis sobre la guerra irregular en Guerrero, la lógica de la guerra provocó más violencia y la estrategia de descabezar los cárteles la multiplicó. La fragmentación de estos por la captura o abatimiento de sus líderes potenció el conflicto de los grupos entre sí y la extorsión a la población civil. Creo que esto es más que evidente en casos como Guanajuato. Y miren lo que está pasando en el sexenio de la Palurda, en el caso de soldados desplegados arriba y el número de muertes. O sea, entre más soldados parece que hay más muertes. Qué fuerte, de verdad. Más soldados en las calles, más muertes. Esos son datos, no relatos. El abismo entre las declaraciones institucionales y la realidad cotidiana evidencia la fragilidad del Estado de Derecho en Sinaloa. Como señala un análisis sobre desaparición forzada, el ejercicio de la soberanía pasa porque el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, haga valer la ley y brinde seguridad física básica a sus habitantes, y eso no sucede en nuestro país. Vastas zonas son controladas por grupos criminales que a diario extorsionan, asesinan
y desaparecen a indefensos. La cifra de 1.297 personas privadas de la libertad representa mucho más que un dato estadístico. Es el reflejo de una crisis humanitaria, política y social que cuestiona los fundamentos mismos del pacto social en México. Cada persona desaparecida representa una familia devastada, una comunidad atemorizada y un tejido social roto. Los 1.297 desaparecidos en Sinaloa no son solo números, son historias interrumpidas, proyectos de vida truncados y esperanzas destruidas. La magnitud de esta crisis humanitaria apenas comienza a dimensionarse. Como en otros contextos de violencia masiva, las familias de los desaparecidos enfrentan no solo el dolor de la ausencia, sino también la indiferencia institucional y la estigmatización social. Quizás el efecto más pernicioso de esta crisis es la normalización de la barbarie como parte de la vida cotidiana. Los sinaloenses han aprendido a vivir con niveles de violencia que en cualquier sociedad democrática serían considerados inaceptables. Esta normalización opera como un mecanismo de supervivencia psicológica, pero tiene consecuencias devastadoras para la construcción de una ciudadanía crítica y participativa. La frecuencia con que los medios reportan desapariciones, asesinatos y enfrentamientos armados ha generado una desensibilización colectiva que dificulta la indignación moral necesaria para exigir cambios. Como señala un análisis sobre el mercadeo de la barbarie, un mercadeo del horror y la barbarie que sigue una estrategia sensacionalista y de escándalo, espectaculariza el suceso atrayendo la atención, contribuyendo paradójicamente a su normalización. Las 1.297 personas privadas de la libertad entre septiembre de 2024 y abril de 2025 en Sinaloa constituyen más que un dato alarmante. Son el reflejo de un Estado incapaz de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esta cifra desnuda las contradicciones de un sistema político que se proclama democrático pero tolera niveles de violencia propios de un estado de guerra. La presencia de militares, las estrategias de seguridad y los discursos oficiales han demostrado su insuficiencia frente a una crisis que hunde sus raíces en problemas estructurales: la impunidad, la corrupción, la desigualdad y la debilidad institucional. En este contexto, 1.297 desapariciones representan no solo una tragedia humanitaria, sino un fracaso civilizatorio que cuestiona nuestra condición misma como sociedad. Frente a esta realidad, es necesario repensar no solo las estrategias de seguridad, sino el modelo mismo de Estado y los valores que lo sustentan. La lucha contra la barbarie requiere más que fuerza militar. Demanda instituciones sólidas, participación ciudadana y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Solo así podremos evitar que los 1.297 desaparecidos se conviertan en una cifra más de nuestra historia de violencia normalizada y comenzar a construir un futuro donde tales barbaridades sean verdaderamente inadmisibles. Qué buen texto, la neta. Así hay que decir las cosas, las netas. Esto es la realidad. 6 personas al día, una cada 4 horas. Y dicen que no es una crisis de desaparición. No inventen. Qué fuerte.